Estás en Sudamérica, hace más de 12.000 años. La tierra vibra bajo tus pies. No es un terremoto, ni una estampida. Es una sola criatura, y se mueve con la lentitud de una montaña viva. A lo lejos, entre las sombras de un bosque seco, se alza una figura colosal, peluda, poderosa, ancestral. No es un oso. No es un elefante. Y aunque parece salido de una pesadilla, existió. Frente a ti está el Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante, una bestia que podía alcanzar el tamaño de un automóvil y pesar más que un rinoceronte. Un herbívoro, sí, pero armado con garras del tamaño de cuchillos de cocina y una fuerza capaz de derribar árboles. Hoy, su nombre apenas se menciona. No tiene la fama del mamut, ni la gloria del tigre dientes de sable. Pero durante miles de años, este gigante olvidado dominó los paisajes de América del Sur. En este vídeo, te llevaré a su mundo, un continente salvaje donde la megafauna reinaba y donde, finalmente, el encuentro con una nueva especie, la humana, selló su destino. El Megatherium americanum fue uno de los mayores mamíferos terrestres que han existido. Podía alcanzar los 6 metros de largo desde la cabeza hasta la cola y superar fácilmente las 4 toneladas de peso. A pesar de ser un pariente lejano de los perezosos actuales, su aspecto era completamente distinto. Este animal caminaba sobre sus 4 patas, pero era capaz de erguirse sobre sus patas traseras, apoyándose en su cola como un trípode, lo que le daba una postura casi vertical. Su esqueleto era masivo, con huesos tan gruesos como los de un elefante. Las extremidades delanteras terminaban en garras curvas y alargadas, algunas de hasta 30 centímetros de longitud, que usaba para atraer ramas, defenderse o excavar. Estas garras, aunque impresionantes, no eran herramientas de caza, sino adaptaciones para su dieta herbívora. En cuanto al pelaje, se cree que el Megatherium estaba cubierto por un manto de pelo denso y grueso, posiblemente similar al de un bisonte o un oso pardo. Este pelaje le ayudaba a protegerse del frío en los climas áridos y estacionales del Pleistoceno sudamericano. Si lo comparamos con animales actuales, su tamaño era superior al de un oso pardo y se aproximaba al de un elefante africano. Sin embargo, su forma y su andar eran únicos, una mezcla entre un oso, un armadillo y un perezoso a escala gigantesca. Hábitat y distribución geográfica. El Megatherium americanum habitó gran parte de Sudamérica, especialmente en las regiones del sur del continente. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en lo que hoy es Argentina, Uruguay, Bolivia y partes de Brasil y Paraguay. Vivió durante el Pleistoceno tardío, en un entorno que era muy distinto al actual. Su hábitat estaba compuesto por llanuras abiertas, bosques secos, sabanas y zonas semiáridas, con estaciones marcadas y temperaturas variables. Este paisaje estaba poblado por una rica megafauna, incluyendo gliptodontes, toxodontes y aves gigantes como el Phorus rácido. El Megatherium se adaptó muy bien a estas zonas, aprovechando la vegetación baja y media, como arbustos, raíces y ramas. No era un animal de selvas densas, sino de ambientes más abiertos, donde podía desplazarse con mayor facilidad y encontrar alimento en grandes cantidades. Su amplia distribución geográfica sugiere que fue una especie exitosa en su ecosistema, capaz de vivir tanto en zonas más húmedas como en regiones más secas, siempre que hubiera suficiente vegetación disponible para alimentarse. Su estructura corporal sugiere que se alimentaba de vegetación de altura media o incluso de árboles, lo que lo ubica como un ramoneador, a diferencia de otros grandes herbívoros que pastaban a ras del suelo. Aunque su cuerpo era pesado y su andar lento, era sorprendentemente eficiente para su estilo de vida. Al erguirse sobre sus patas traseras, podía alcanzar las copas bajas de los árboles y usar sus enormes garras para tirar ramas hacia su boca. Su mandíbula era ancha y tenía dientes sin esmalte, adaptados para triturar materia vegetal fibrosa, aunque necesitaba una dieta rica en volumen para sostener su enorme tamaño. En cuanto a comportamiento, se estima que era solitario, como muchos grandes herbívoros actuales, aunque no se descarta que en ciertas épocas del año pudiera formar grupos temporales, por ejemplo, durante la época reproductiva o en zonas con alta disponibilidad de alimento. No hay evidencia de madrigueras ni de hábitos nocturnos, pero se piensa que tenía actividad diurna,
aprovechando las horas de luz para alimentarse. Su baja velocidad lo hacía vulnerable, pero su tamaño y fuerza eran disuasivos para la mayoría de los depredadores del Pleistoceno. Tampoco hay señales de comportamiento migratorio. Más bien, se adaptaba al entorno estacional, posiblemente desplazándose de forma limitada dentro de su territorio en busca de alimento. El Megatherium americanum desarrolló una serie de adaptaciones sorprendentes que lo convirtieron en uno de los herbívoros más especializados de su época. Su anatomía no solo le permitía alcanzar una gran talla, sino también moverse con estabilidad y fuerza en terrenos difíciles. Una de sus adaptaciones más notables era el uso de su cola como soporte estructural. Al erguirse sobre sus patas traseras, formaba una especie de trípode con su cola y sus patas, lo que le permitía mantenerse de pie para alcanzar ramas altas o defenderse si era necesario. Esta postura le daba una ventaja sobre otros herbívoros que no podían acceder a los mismos niveles de vegetación. Las patas delanteras, a pesar de no usarse para caminar todo el tiempo, estaban fuertemente musculadas y terminaban en garras poderosas, ideales para tirar de ramas, excavar raíces o defenderse. Otra adaptación curiosa es que, cuando caminaba, apoyaba los nudillos, similar a los gorilas, para proteger sus garras del desgaste. Este tipo de locomoción, conocido como nuclewalking, no es común entre mamíferos herbívoros de gran tamaño. Por último, su metabolismo probablemente era más lento que el de otros grandes mamíferos, lo que le permitía sobrevivir con una dieta relativamente baja en energía durante las estaciones secas o en regiones con vegetación más escasa. ¿Cómo era la relación con otros animales? Durante el Pleistoceno tardío, el Megatherium compartía su entorno con una gran variedad de megafauna. Aunque era un herbívoro, no vivía exento de conflictos. Competía por alimento con otros grandes consumidores de plantas, como los gliptodontes, parientes gigantes de los armadillos, y los toxodontes, unos mamíferos robustos parecidos a hipopótamos con dientes adaptados para pastar. A pesar de su tamaño, el Megatherium no estaba completamente libre de amenazas. Algunos paleontólogos consideran que podría haber sido atacado por depredadores de gran tamaño, como el Smilodon populator, una de las especies más grandes de tigre dientes de sable, que habitaba la misma región. Sin embargo, cazar a un adulto sano de Megatherium habría sido extremadamente arriesgado, y probablemente solo los individuos jóvenes, enfermos o ancianos eran vulnerables a estos grandes carnívoros. Además, el Megatherium tuvo que adaptarse a un entorno donde comenzaban a llegar nuevos actores, los primeros humanos del continente. A medida que estos grupos se establecieron, también se volvieron parte del ecosistema del que el Megatherium formaba parte, y eso cambiaría todo. Contacto con humanos. El Megatherium americanum no solo compartió hábitat con otros gigantes del Pleistoceno, sino también con los primeros humanos que habitaron Sudamérica. Existen evidencias arqueológicas que sugieren que ambas especies coexistieron durante un periodo de tiempo breve, hacia el final de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 a 10.000 años. Uno de los hallazgos más relevantes proviene de sitios como el túnel y arroyo del Vizcaíno, en Uruguay, donde se encontraron restos de Megatherium con marcas de corte en los huesos, probablemente hechas por herramientas de piedra. Estas incisiones indican que grupos humanos habrían despostado a estos animales, ya sea tras cazarlos o carroñearlos. Además, en varias cuevas sudamericanas, especialmente en Argentina y Brasil, se han descubierto pinturas rupestres que muestran figuras de grandes mamíferos, algunos de los cuales podrían representar a perezosos gigantes. Aunque la identificación no siempre es concluyente, estos registros refuerzan la idea de una interacción directa entre humanos y megafauna. También es importante destacar que los humanos no eran solo testigos pasivos. Se piensa que la presión de caza pudo haber influido en la extinción del Megatherium, especialmente porque su tamaño, lentitud y comportamiento predecible lo hacían un blanco relativamente fácil para grupos organizados. Extinción del Megatherium. El Megatherium americanum desapareció hace aproximadamente 10.000 años, al final del Pleistoceno, durante un evento de extinción masiva que afectó a gran parte de la megafauna en América del Sur. Los científicos coinciden en que su desaparición no fue causada por un solo factor. Por un lado, el clima estaba cambiando, el planeta salía de la última glaciación, y muchas zonas donde vivía el Megatherium se volvieron más secas, con vegetación menos abundante.
Por otro lado, y quizá más decisivo, fue el impacto de los primeros humanos que llegaron al continente. Evidencias arqueológicas, como marcas de corte en huesos fósiles, sugieren que estos animales fueron cazados activamente por los humanos. A pesar de su tamaño, el Megatherium era lento y probablemente vulnerable a la caza organizada. Algunos estudios plantean que una estrategia común pudo haber sido aprovechar su comportamiento predecible cerca de fuentes de alimento o agua. La combinación de presión humana y transformación del ecosistema parece haber sido letal. En apenas unos pocos siglos, este coloso, que había dominado las llanuras sudamericanas durante cientos de miles de años, desapareció sin dejar descendencia directa. Legado paleontológico del Megatherium. El Megatherium americanum no solo fue un gigante en vida, también lo fue en la historia de la ciencia. Su descubrimiento marcó un antes y un después en la paleontología. El primer esqueleto casi completo fue hallado en 1788, cerca del río Luján, en Argentina. Este fósil fue enviado a Europa y estudiado por el naturalista francés Georges Cuvier, quien logró reconstruir su aspecto y clasificó al animal como un perezoso gigante, aunque su tamaño resultaba desconcertante. Este fue uno de los primeros fósiles de megafauna sudamericana en ser estudiado científicamente en Europa, en un momento en que la extinción aún era un concepto debatido. De hecho, el Megatherium ayudó a reforzar la idea de que existieron criaturas que ya no caminaban sobre la Tierra, algo revolucionario para su época. Hoy en día, se conservan varios esqueletos completos en museos de historia natural, especialmente en Argentina y Europa. Estos fósiles han permitido estudios detallados sobre su locomoción, anatomía y evolución, y continúan siendo clave para entender la megafauna del Pleistoceno sudamericano. El nombre Megatherium significa literalmente bestia gigante, y su legado es justamente ese, ser un símbolo del colosal mundo perdido de la prehistoria americana.